Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos y estoy segura de que a ustedes también les va a volar la cabeza. Prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha revolucionado el mundo del espectáculo, ha puesto las redes sociales a arder y, específicamente, ha tocado el corazón de millones de fanáticos alrededor del globo. Hoy hablamos de algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir, un giro argumental digno de las mejores producciones cinematográficas o de las telenovelas más apasionantes, pero que para nuestra sorpresa y deleite ha sucedido en la vida real, la boda secreta de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, lo han escuchado correctamente. No es un rumor más que flota en el éter digital, no es un montaje ingenioso, es una realidad contundente. Y créanme, los detalles que hemos logrado recopilar, los susurros que hemos captado y las pistas que hemos ido hilando son fascinantes, y nos dan una visión increíble de cómo esta pareja, que ya conquistaba corazones en la pantalla con una química que trascendía lo profesional, ha decidido dar un paso tan trascendental y profundamente personal, y además, fuera del ojo público y del escrutinio mediático. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios, desde aquellos primeros momentos en las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkam. Su conexión era palpable, su química era innegable, tanto dentro como fuera de cámaras, creando una narrativa que cautivó a audiencias de todas las edades y procedencias. Se convirtieron en un fenómeno, en una pareja soñada por millones, en esa fantasía romántica que tantos anhelamos ver materializada en la vida real. Y de repente, ¡bam! Sin previo aviso, sin grandes anuncios, sin un desfile de paparazzis, un día nos enteramos de que se casaron. Así como lo oyen. Fue un evento totalmente inesperado, rodeado de un secretismo casi cinematográfico, que solo aumenta el misterio, la intriga y, por supuesto, la emoción. ¿Por qué tanto sigilo? ¿Qué motivos los llevaron a tomar esta decisión tan radical? ¿Quiénes fueron los afortunados testigos de este enlace? ¿Cómo fue la ceremonia en sí? ¿Hay fotografías que delaten este magno evento? Tantas preguntas que intentaremos responder hoy, desentrañando cada hilo de esta fascinante historia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos estos detalles jugosos que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos, quiero hacerles una invitación muy especial, una pausa para fortalecer nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, por favor, les pido con la mayor humildad y gratitud, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Suscribirse a nuestro canal es completamente gratuito, no les cuesta absolutamente nada, y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de los primicias y de las noticias más impactantes y sorprendentes del mundo del entretenimiento y del espectáculo. Además, y esto es crucial para nosotros, nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad, a investigar a fondo, a traerles las mejores primicias y a mantener este espacio vivo y vibrante. Así que ya saben, un simple clic y listo. Un acto de generosidad que marca la diferencia. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta noticia bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. La boda secreta de Hande Erzel y Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta, y no es para menos. Durante meses e incluso años hemos sido testigos, a través de las redes sociales, de las entrevistas, de las apariciones públicas, de su relación, de los altibajos que toda pareja experimenta, de los rumores de ruptura que nos hacían sufrir, de los gestos de amor público que nos hacían suspirar y soñar. Y cuando pensábamos que todo estaba más o menos en la línea de lo esperado, que seguirían con su noviazgo, con sus planes a futuro más conocidos, sorpresa mayúscula. Una boda. Y no cualquier boda, sino una boda que, según las informaciones más fiables que circulan, fue íntima, discreta, meticulosamente planificada para ser compartida solo con un círculo muy selecto de personas, los pilares fundamentales de sus vidas. Intenten imaginar la escena. Hande, siempre deslumbrante, una belleza que irradia elegancia y carisma, luciendo un vestido de novia que, sin duda alguna, ha sido diseñado para capturar toda su esencia, su estilo único y su incomparable belleza. Y Kerem, el galán que enamoró a medio mundo con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, a su lado, radiante de felicidad, con esa chispa en los ojos que solo el amor verdadero puede encender. El escenario P.
Probablemente un lugar idílico, un refugio de paz, lejos del bullicio de las cámaras, de los flashes incansables y de la prensa que tanto los ha perseguido y analizado cada uno de sus pasos. Se habla de que la ceremonia tuvo lugar en un entorno privado, un santuario de intimidad, posiblemente en una villa idílica, rodeada de exuberante naturaleza, o quizás en un jardín privado, cuidadosamente decorado para la ocasión, rodeados únicamente de familiares y amigos muy, muy cercanos. La idea de una boda secreta, para muchas parejas, se convierte en una forma poderosa de mantener ese momento tan personal, tan íntimo y tan significativo, alejado de la presión mediática, de las expectativas externas y de la vorágine del mundo del espectáculo, permitiendo que la celebración sea puramente un reflejo de su amor, de su compromiso mutuo y de la promesa de un futuro compartido, sin distracciones externas que empañen la pureza del instante. Las especulaciones sobre cuándo y cómo ocurrió este enlace nupcial son las que más han alimentado las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones en línea. Si bien no hay una confirmación oficial explícita por parte de la pareja, con todos los detalles a la luz, las pistas sutiles y los murmullos que hemos logrado captar apuntan a que este evento trascendental tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, quizás hace unas semanas, o incluso algunos meses, y se mantuvo celosamente guardado en secreto hasta ahora por razones que solo ellos conocen y que, sin duda, tendrán su lógica y su peso. Podríamos pensar en una multiplicidad de motivaciones para optar por una boda secreta. Quizás, y es una hipótesis muy plausible, querían celebrar su amor de una manera íntima y genuina, sin el estrés, la logística y la atención abrumadora que una boda pública implicaría, un evento que en su escala podría convertirse en un espectáculo masivo. Quizás buscaban un momento puramente para ellos, para comenzar su vida de casados en la más absoluta privacidad, para asimilar este nuevo capítulo, antes de decidir cómo y cuándo compartirían la noticia con el mundo. O quizás simplemente es su estilo personal, un deseo innato de mantener ciertos aspectos de su vida privada, esos que consideran sagrados, alejados del escrutinio público y de las interpretaciones ajenas. Recordemos que la relación de Andy y Kerem ha sido objeto de una intensa y constante cobertura mediática desde el momento en que sus caminos se cruzaron. Su coqueteo en las redes sociales, a menudo interpretado como el inicio de algo más profundo, sus viajes juntos, documentados con pinceladas de romanticismo, sus apariciones en eventos públicos, siempre analizados al milímetro en busca de signos de afecto, todo era objeto de escrutinio público. Y precisamente por eso, el hecho de que hayan logrado mantener una boda en secreto, un evento de tal magnitud, es algo verdaderamente digno de admiración y de mención especial. Demuestra la fortaleza y la discreción de su círculo íntimo, la lealtad y la confidencialidad de quienes estuvieron presentes, y sobre todo, la determinación férrea de la pareja por proteger su privacidad en uno de los momentos más sagrados e importantes de sus vidas. Es un recordatorio de que a pesar de ser figuras públicas, su vida personal sigue siendo suya. Ahora, la gran pregunta que resuena en las mentes de todos y cada uno de ustedes, la pregunta del millón, ¿hay fotos? ¿Y si las hay, cuándo, cómo y a través de quién las veremos? Es completamente natural que los fans, que han invertido tiempo y emociones en seguir su historia, quieran ser partícipes de este momento tan especial, tan significativo. Sin embargo, si la intención primordial era una boda secreta, es muy probable que las imágenes que existan sean extremadamente limitadas y compartidas únicamente entre ellos y su círculo más íntimo. Los paparazzi, a pesar de sus incansables esfuerzos y su ingenio, no siempre logran estar en el lugar correcto en el momento oportuno, especialmente cuando la pareja ha sido tan cuidadosa y discreta. Y si Andy y Kerem fueron realmente meticulosos en su planificación y ejecución, habrán logrado evitar la exposición no deseada y las filtraciones accidentales. Pero, ¿quién sabe? En el vertiginoso mundo del espectáculo, las sorpresas y las filtraciones ocurren. O quizás, y esta es una esperanza para muchos, Andy y Kerem decidan sorprendernos más adelante con la publicación de algunas instantáneas cuidadosamente seleccionadas, ofreciendo a sus fans un vistazo controlado y hermoso a su día especial, sin comprometer la intimidad que tanto valoran. La anticipación, sin duda alguna, es una parte fundamental de la emoción que rodea esta noticia. Lo que sí está claro, más allá de las especulaciones y las preguntas sin respuesta inmediata, es que esta noticia, aunque pueda parecer sorprendente y abrupta para algunos, para otros no lo es tanto. Si observamos con detenimiento la evolución de su relación, la aparente profundidad de sus sentimientos, las conversaciones íntimas que han tenido en entrevistas sobre sus deseos de formar una familia, de sentar cabeza, de construir un futuro sólido juntos, todo apuntaba a que estaban construyendo activamente un camino compartido y duradero.
Una boda, aunque sea secreta, es el culmen lógico de ese compromiso, la materialización de esa promesa. Es la formalización de su amor, la sil del compromiso de un para siempre que han decidido sellar en la intimidad de su propio espacio, lejos del ruido del mundo. Y pensando en el futuro, ¿qué sigue para Hande y Kerem después de este enlace secreto? ¿Será esta boda secreta un preludio a una celebración más grande, quizás una fiesta para sus amigos y colegas del mundo del entretenimiento, una manera de dar a conocer su unión de una forma más pública y festiva? ¿O seguirán optando por un camino de mayor discreción, manteniendo su vida privada como un santuario? Lo más probable es que una vez que la noticia se haya asentado en la esfera pública y que ellos se sientan completamente cómodos y preparados, decidan compartir más detalles o incluso imágenes. Son una pareja profundamente querida por el público, y sus fans estarán encantados de ser testigos de su felicidad, de celebrar con ellos, aunque sea a distancia. La expectación es alta, pero la paciencia será recompensada, sin duda. Esta noticia, en última instancia, nos recuerda una verdad fundamental, que a pesar de ser figuras públicas, a pesar de estar constantemente bajo el foco de las cámaras y de la opinión pública, los famosos también tienen derecho a su privacidad, a su espacio personal y a vivir sus momentos importantes de la manera que ellos consideren más adecuada y significativa para ellos. La boda secreta de Hande y Kerem es un testimonio poderoso de esto. Han elegido celebrar su amor, su unión, de una forma íntima y personal, y eso es algo que, como seguidores y admiradores, debemos respetar y honrar. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos estado abordando. Hemos desvelado la impactante y emocionante noticia de la boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha conquistado a millones con su química innegable en pantalla y su relación sólida y aparentemente profunda en la vida real. Hemos especulado sobre los posibles motivos que los llevaron a tomar la decisión de un enlace secreto, explorando las razones detrás de la naturaleza íntima y discreta de la ceremonia. Y hemos destacado cómo esta decisión subraya su deseo de proteger su privacidad en un momento tan personal e importante de sus vidas, reafirmando su derecho a la intimidad. Ha sido un verdadero torbellino de emociones, de sorpresas y de reflexiones, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su lealtad. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia tan intrigante y fascinante con ustedes. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial, lo que nos motiva a seguir buscando y trayéndoles el mejor contenido. Espero de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que les haya gustado este contenido, que les haya resultado informativo, entretenido y que les haya dejado pensando tanto como a mí. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, un aspecto crucial para el crecimiento y la retroalimentación de nuestra comunidad, me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parece la idea de una boda secreta? ¿Consideran que Hande y Kerem hicieron bien en mantener su enlace en privado? ¿Les sorprendió gratamente la noticia? ¿O quizás esperaban algo diferente? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus teorías, sus impresiones, todas sus reflexiones son súper valiosas para nosotros y contribuyen a crear una comunidad increíblemente activa y participativa aquí. No se queden con las ganas de expresar lo que sienten, lo que piensan. Este es su espacio para compartir. Y para terminar, como siempre, como despedida y como agradecimiento, si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de la información que les hemos traído, si simplemente disfrutan de nuestro contenido y del tipo de vídeos que creamos, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Ese pequeño gesto, ese pulgar hacia arriba, significa un mundo para nosotros, valida nuestro esfuerzo y nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia, que sea fan de Hande y Kerem, o simplemente que disfrute de las primicias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de este contenido, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras actualizaciones y no se pierdan absolutamente nada. No se pierdan ninguna de nuestras futuras primicias. Gracias de nuevo por estar ahí, por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.